Entonces, por ejemplo, es muy interesante porque cuando uno les plantea el caso de Cuba, ellos dicen, no, pero el problema con Cuba es el bloqueo. Entonces, es interesante porque en el mismo debate, digamos, ellos se muestran en contra de la globalización. Es decir, si justamente aquellos países que son más abiertos, digo, justamente están muy relacionados con los países más libres y justamente, digamos, son más ricos que los que están cerrados. Entonces, ahí, digamos, ustedes tienen un ejemplo de contradicción. Otro ejemplo también de contradicción flagrante, y esto sí está todavía muchísimo más en línea con lo que señaló Gloria, es que cuando ustedes le dicen, en el caso de Venezuela, dicen, no, acá no hubo socialismo real. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hubo socialismo? Digamos, ¿cuál es el motivo para justificar esto? Y dicen, bueno, y que en realidad siempre hubo propiedad privada. Entonces, la realidad es que entonces uno le pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es el modelo? Y ellos en general suelen referenciar al caso de los países nórdicos. Y esto es muy interesante porque en realidad ellos dicen que no hay propiedad privada. Digamos, que el problema es que seguía habiendo propiedad privada en Venezuela. Ahora, cuando ustedes toman el caso de los países nórdicos lideran los rankings de propiedad privada, de respeto de propiedad privada. Por lo tanto, hay todo un conjunto de argumentaciones que tiene que ver con la superioridad en el plano cuantitativo, que hay que tenerla siempre a mano, porque eso, digamos, es un primer elemento donde no solo que ustedes entran ganadores al debate, sino que no tienen mucha salida. O sea, en ese tipo de cuestiones es una parte, digamos, bastante fácil del debate, por decirlo de alguna manera. Entonces, el punto es hacia dónde después va a mutar el debate. En algunos lugares sí se da, en otros lugares va evolucionando hacia ahí. Y es básicamente cuestionar la desigualdad que genera el capitalismo. Es un cuestionamiento de índole moral. En un reciente libro de probablemente nuestro máximo exponente del liberalismo en habla hispana de la historia, de Alberto Venegas Lynch, hijo, y, digamos, con Peretnik, ellos escribieron un nuevo libro que se llama El retorno de la barbarie. Todos, digamos, la referencia claramente está hecha con lo que era el libro de Sarmiento, Facundo, que era Facundo, Civilización y Barbarie, y en dicho libro, digamos, lo que era la barbarie era no estar educado. En cambio, digamos, hoy el tema de la barbarie tiene que ver con el concepto de la justicia social. Y ahí es donde entonces uno empieza a tallar sobre lo que es el plano de la batalla cultural que tiene que ver con lo moral. Dado que ellos iniciaron antes la batalla cultural apalancándose sobre las ideas de Gramsci, a pesar de haber sido derrotados tremendamente en el plano cuantitativo, en el plano económico, se arrogaron una superioridad moral para criticar al capitalismo. De hecho, hay un libro brillante de Hayek, digamos, que recientemente volvió a republicar Editorial Unión, de Hayek, con 3 conferencias, que se llama Democracia, Justicia y Socialismo. Es interesante porque el tema de democracia plantea el problema vinculado a las democracias ilimitadas, llámese populismo. Lo que tiene que ver la parte de la justicia es el artículo famoso del atavismo de la justicia social, que en definitiva la justicia social es injusta. Y me parece muy interesante el tercero de los artículos o conferencias de ese libro, que es sobre el socialismo, donde Hayek señala que en general uno siempre discutía con los socialistas en la cuestión cuantitativa, es lo que se denomina en el plano positivo. Sin embargo,
lo que dice en ese artículo es, ojo, porque si van a atacar la cuestión moral del capitalismo, es necesario dar una batalla en el plano moral. Y tener claro que también en el plano moral nosotros somos superiores. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes entran en esta discusión, el eje central es la distribución del ingreso. Es decir, el problema de la justicia social tiene que ver con el problema de la distribución del ingreso. Entonces, el primer punto para entrarle es, de vuelta, la cuestión cuantitativa. ¿Por qué? Porque ellos miran el indicador raulsiano, es decir, el decil más alto contra el decil más bajo, pueden hablar del Gini o pueden hablar del Atkinson, pero en realidad lo que ustedes tienen que plantear es que ustedes, eso es una foto, y esa foto no dice nada respecto a la lógica subyacente de cómo se generó la distribución del ingreso. Porque si fuera por eso, entonces deberíamos estar aplaudiendo a Venezuela porque hoy tiene el coeficiente Gini más bajo de la región. ¿Por qué? Porque están todos pobres. Entonces, lo que uno tiene que explicar es mostrarle que eso es una foto y que esa foto en sí mismo no dice nada. Si no se entiende el proceso que está atrás.